San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Paz y bien, bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este día que nos tocó un clima bastante especial, pero bueno, como franciscanos, a pesar del calor, hace rato estaba aquí Fray Miguel bromeando, decía que se sentía muy raro, ¿verdad? Muy raro. Todo el día navegando y sudando y con el hábito a veces, pero bueno, es parte de la vida y pues cuando es frío, frío, cuando es calor, calor. En fin, bienvenidos a su programa, gracias por dejarnos estar con ustedes este día más. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa y como siempre cedo los micrófonos a los hermanos para que saluden y Miguel va a empezar aventando chistes a destajo que porque estamos en Pascua. ¿Sabe? Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Aquel que nos haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Bueno, al niño que hay en cada uno de nosotros, felicidades. Al embarazo ese, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque tienes un niño dentro o qué? ¿O qué? ¿O seamos rosca de reyes o qué? Ay, Dios mío. Bueno, pues saludos, bienvenidos a los que nos están escuchando. Nos da, como dicen allá en el norte, nos da harta pena no poder llegar a todos ustedes los que nos escuchaban por radio, pero pues ni modo, ya ven, las circunstancias nos han llevado a transmitir únicamente por internet, pero pues con el mismo gusto de siempre. Y como decía Nacho hace ratito, o sea, el día ha estado medio como que qué huele qué, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que ser así como las bailarinas acuáticas, ¿verdad? Aunque tengas el agua hasta acá, siempre tienes que estar risa y risa. Pelando la mazorca, como decían ahí en Monclova cuando jugábamos a chinche al agua, ¿no? ¿Qué? Peló la mazorca, bajan. Entonces, Dígelo. Pues a eso jugábamos. Entonces eran tiempos tan sanos donde llegábamos con las rodillas raspadas, con los chipotes de andar jugando a los quemados, ¿verdad? A las cebollitas también jugábamos. ¿Tú jugabas a las cebollitas? Pues claro, yo jugaba a las cebollitas, nomás que me daba cierta penilla con las muchachas, pero bueno, jugamos a las cebollitas. Bueno, nomás. A los encantados, al bote ese que bote pateado. Al cinto escondido. Al cinto escondido. No, a los trompos, al yoyo, al changay. Bueno, nosotros no le decíamos changay, ni me acuerdo cómo le decíamos. Pero un juego muy popular allá en Monclova era las veras. Las veras era una especie de béisbol, pero con bola de plástico y un bate de esas de palo de trapeador, de escoba, y ese era el juego. Y era una sola base y lo íbamos dando vuelta y así. Era divertido aquello. Pero, bueno, ya está. Me eché un suspiro de aquí hasta Coahuila. Saludos a todos. Pues un saludo también allá para mi mamá, para Monclova, Coahuila. Ojalá me estén escuchando. Un saludo para mis sobrinos allá, espero que se haya reducido la ola de violencia que me han dicho que se pone en ratos ya muy difícil. Pues trae sus cosas positivas, ¿verdad? Como dice Catón ahí en sus escritos, dice, antes te parabas de carro a carro y te gritabas lo que tú y que hay, ahora te la piensas, ¿qué tal le saca un chivo entero en lugar del cuerno? Cuando le saca todo el chivo y pues óigame la tos, pues no, entonces pues mejor hay que tener más respetío. Un poquito más de respetío. Y entonces pues un saludo para allá, para la racía chiquititía de Monclova, Coahuila, para mi familia. Y un saludo para toda la familia, gran familia franciscana que nos escucha, que estamos recontentísimos ahora porque tenemos 2 santos nuevos y uno de ellos muy franciscano, que yo creo que Edgar y tiene aquí la información que nos va a comentar en un momento más. Y para no hacerla tan larga, bueno, pues aquí se los cedo el micrófono a Fray Edgar Valderrama Muro, que nos va a compartir el primer segmento y también esto de los santos, ¿verdad? Claro que sí, aquí ahorita también por las vías electrónicas, por el Facebook. Un saludo a Andrea Hernández y a su mamá, que nos están escuchando aquí, a todas las catequistas del Templo de San Francisco de Asís, a la familia franciscana, a la OFS, a la Jufra,
a todas, a todos. Alicia Cordero, que de miércoles a miércoles nos escucha. Un gran saludo a Erika Alexis Mendoza Subieta, que nos está escuchando desde Ensenada. También a Osvaldo. ¿Poco de veras? Sí, aquí anda, que nos está escuchando. Bendito pues entonces muchos saludos. También Osvaldo por Gloria ahí. Minjares, que seguramente nos está escuchando. Bueno, muchos saludos. Es mucha mi pretensión, pero bueno, si nos escucha, muchos saludos a toda la familia. Toda la familia, a todos en general, a toda la familia franciscana. Un gran saludo y un gran abrazo y muchas felicidades por el Día del Niño a todos ustedes que tenemos un niño en el corazón. Como también lo tienen los santos de nuestros días, especialmente estos santos que vamos a recordar de esta semana pasada, empezando el 24 de abril, los santos de la familia franciscana. Recordamos uno de los grandes, a San Fidel de Sigmaringa, nacido en tal lugar, en Sigmaringa, en Suabia, Alemania, en el año de 1578, en los tiempos agitados de la Reforma Protestante. Fue un joven de vida intachable, estudió filosofía y derecho en Friburgo de Brisgovia, con excelentes resultados. Ejerció luego la abogacía con tal amor a la justicia y a los más indefensos que le dieron el sobrenombre del abogado de los pobres. En 1612 recibió la ordenación sacerdotal y muy poco después ingresó entre los capuchinos. Fue un predicador incansable entre los católicos y los hermanos separados de los diversos cantones de Suiza y Suabia. Por su gran actividad misionera, la Congregación de Propaganda de la Fe, recién creada, le encargó fortalecer la fe católica en Suiza. Los herejes se conjuraron para acabar con su vida asesinándolo el 24 de abril de 1622 en Seville, Suiza, donde lo habían invitado a predicar. Fue canonizado por Benedicto XIV en 1746. Uno de los grandes santos, San Fidel de Sigmaringa, uno de los que llevó este apostolado de la predicación a todos sus extremos, inclusive morir por la fe de nuestro Señor Jesucristo en esos lugares donde se había dividido por causa de la Reforma Protestante. También recordamos el día 25 de este mes a San Pedro de San José Betancourt, nacido en Vilaflor, en Tenerife, España, en 1626. Tras una juventud dada a la piedad y al trabajo, a los 23 años se embarca para América, con la idea de evangelizar a los nativos y socorrer a los más necesitados. Quiso hacer estudios eclesiásticos, pero no pudo. Profesando entonces como terciario franciscano en el convento de San Francisco en Antigua Guatemala, para vivir en humildad, pobreza y penitencia y servicio a los pobres, programa que empezó en la ermita del Santo Calvario, cerca del convento, que se convirtió en el centro irradiador de su caridad. Visitó hospitales, cárceles, casas de pobres, atendiendo a emigrantes, adolescentes descarriados y sin instrucción, acogiendo a los pequeños vagabundos blancos, mestizos y negros que se acercaban a él. En esta obra se le unieron otros terciarios y terciarias. Pedro les escribió una especie de reglamento, originando así la Orden Hospitalaria de Belén. Él murió en la antigua Guatemala el 25 de abril de 1667. Juan Pablo II lo canonizó en el año 2002. Uno de los santos de esta Latinoamérica, santos que nos enseñan que sí se puede hacer cosas, por más difícil o por más complicado que parezca, pero se puede lograr grandes cosas, como Santa Cita del día 27 de abril, una santa que fue declarada la santa patrona de las empleadas del servicio doméstico. Ella nació en 1218 en Monsagrati, un pueblecito toscano cerca a Lucca, Italia, de una familia muy humilde. Desde los 12 años y hasta su muerte sirvió como doméstica en la casa de una familia pobre, de una familia noble, de los Fatinelli de Lucca. Mucho tuvo que sufrir al principio por la incomprensión de sus amos, que la trataban como esclava, pero su laboriosidad y su bondad le ganaron la confianza hasta el punto de que le confiaban la dirección de la casa, lo que Cita le sirvió para ayudar a enfermos, pobres y demás indigentes, sin contravenir la benevolencia de sus señores. Para dar causa a sus inquietudes religiosas, permaneció en estado y condición ingresando en la Tercera Orden de San Francisco, nutriéndose de su espiritualidad para lograr caridad, humildad y pobreza. Vivió consagrada a Dios, practicando heroicamente las virtudes cristianas con sencillez y humildad, muriendo el 27 de abril de 1278. El Papa Pío XII fue quien la nombró patrona de las empleadas del servicio doméstico. Una vida sencilla, una vida llena de tribulación, pero que al final de cuentas, en ese sencillo trabajo de la casa, logró ser santa. El beato Jacobo Berenguer de Viteto, que se celebra la misma fecha, nació en Zara, en Dalmacia.
por lo que también se le llamó el Ilírico. Nació en el año 1400. De joven ingresó como hermano lego con los franciscanos observantes. Viajó hacia el sur de Italia acompañando a su provincial, quedándose en el convento de San Pedro de Bari. La obediencia lo destinó a distintos conventos en los que ejerció oficios de cocinero, hortelano y limosnero. La mayor parte de su vida pasó en Viteto, en la provincia de Bari, en la Puglia, donde murió el 27 de abril entre 1485 y 1490. Fue un fraile de vida contemplativa, de rigurosa pobreza, de caridad para con los pobres y apestados de 1483, por lo que convenía su trato llano y humilde con la gente, sobre todo cuando iba por limosna, en el verdadero apostolado, convirtiendo todo su trabajo en un sencillo apostolado lleno de milagros y de caridad. Destacó también por su devoción a la Virgen. De él se cuentan muchos milagros y episodios en unas florecillas de San Francisco. El beato Jacobo Beringer de Viteto, que también recordamos el día 28 al primer terciario franciscano, al beato Lucchesio de Pongibonsi, nacido en Gaggiano, en la provincia de Siena, en Italia, hacia 1180. De joven se dedicó a la carrera militar, contrayendo matrimonio con Bonadonna. Se dedicó al comercio para prosperar en el mismo, trasladándose a Poggibonsi. Parece que en 1212 escuchó a San Francisco en San Gimignano, y de hecho se convirtió de una vida materialista, distribuyendo todos sus bienes entre los pobres, salvando lo imprescindible para él y su mujer, convirtiendo su casa en un hospital. Según la tradición, se encontró de nuevo con San Francisco en 1221, quien le dijo que continuara viviendo en este mundo como penitente franciscano, dándole normas y vistiéndole el hábito de la orden franciscana seglar, siendo él y su esposa los primeros franciscanos seglares. Lucchesio muere el 28 de abril de 1260. Con esta memoria del beato Lucchesio nos vamos al corte, pero no se vayan. Este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por sintonizarnos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Estamos aquí de regreso. Bueno, pero el chiste es ese. Es que Fray Miguel me está pidiendo que si le pongo una gota. Unas gotitas ahí. No, yo no le dije que si le dolían mucho, y dice, no, así como que me embarran chile, y dije, bueno, yo solidario con mi hermano, póngame una gota. Y le voy también a poner una gota a ver qué siente, pero no ahorita, porque me da pena delante de todo el mundo. En el corte, le digo, en el corte. Bien, pues ya estamos de regreso, y sí,
Vamos a continuar entonces con los santos santos que nos quedan pendientes. Y las noticias de y nuestra algunas orden. noticias de la Muy orden, interesantes. sí. Pero antes de seguir con los santos, un gran saludo a Antonio Mar, nuestro fan número 1, que todos los miércoles o la mayoría de ellos se comunica con nosotros. Gracias por estar sintonizándonos. Gracias por estar con nosotros. Ahora nos queda un santo. Es una memoria interesante. Se llama el santo del día de hoy, que celebramos el día 30 de este mes, a San José Benito Cotolengo. Él era un sacerdote diocesano, pero era miembro de la Tercera Orden de San Francisco, fundador de la pequeña Casa de la Divina Providencia, conocido mejor como el Cotolengo, y otras instituciones de este estilo, de esta naturaleza. Él nació en Bra, en la pequeña región italiana de Piamonte, en 1786. Tras su ordenación sacerdotal en 1811, se dedicó a las tareas parroquiales y a la predicación, hasta centrarse en la acción social y caritativa para con los pobres, enfermos y marginados de la sociedad que no eran acogidos en las instituciones públicas. Confiado a la Divina Providencia, abrió en Turín un hospital, dotado con lo indispensable para acoger a los rechazados de otros centros. A este movimiento se le unieron voluntarios, hombres y mujeres, que luego se integraron en las congregaciones por él fundadas para consolidar y extender esta obra. Humilde, pobre y austero, dio ejemplo admirable de santidad sacerdotal y de confianza filial en Dios Padre, de entrega generosa a los más pobres y abandonados. Él muere en Chieri, en Turín, el 30 de abril de 1842. Les digo, es una memoria muy interesante porque él, a pesar de ser un sacerdote diocesano, de trabajar en la diócesis de Turín, él decide dar su vida y dar su trabajo por los más pobres, siguiendo el ejemplo de esta espiritualidad de la Tercera Orden Franciscana, de la Orden Franciscana Seglar. Y entre las noticias, cerramos con Benito José Cotolengo esta Semana de Santos, pero queremos recordar en estas noticias una nota muy interesante que les comentaba la semana pasada sobre Juan 23. En la hoja de la orden que ustedes pueden ver en www.ofm.org, se publica una pequeña cartita que escribió ahora San Juan 23 sobre su inspiración franciscana, que a la letra dice así: amo a San Francisco y a sus hijos desde mi infancia. Soy terciario franciscano desde los 14 años, cuando recibí la sagrada tonsura. Tomé el camino del clero secular, pero San Francisco era el más familiar de mis santos, junto con otros santos que eran sus amigos. Qué consuelo para mí cuando, en mis viajes por medio mundo, en todas partes me encontré con San Francisco en las casas de sus hijos. Tanto en Europa y en las tierras de Asia y África, me gustaba ver los recuerdos de su camino y las iglesias y altares erigidos en su honor. Pero sobre todo, me gustan tus hijos, sus hijos, humildes, buenos, trabajadores, pacíficos y alegres, empeñados en obrar la paz y el bien, cooperadores válidos de mi intensa actividad pastoral. Juan 23, el 26 de enero de 1955. Como les contaba la semana pasada, es un ejemplo de que alguien de una manera sencilla, de una manera afable, puede lograr la santidad siguiendo el camino de San Francisco, que es el camino de Jesús, siguiendo las huellas de Jesús al estilo de San Francisco de Asís. Ya San Juan 23 lo logra y lo dice, y con mucha honra lo escribe, que él era terciario franciscano desde los 14 años, cuando él recibió las tonsuras y decidió caminar por este camino. Y también tenemos la gran dicha de comunicarles a ustedes la llegada de la aceptación de uno de los grandes, de un milagro obrado por Dios en intercesión de uno de los beatos de la orden, el beato Ludovico de Casoria. En la tarde del 15 de abril del 2014, el Santo Padre recibió en audiencia privada a su eminencia, el señor cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. En la audiencia, el Santo Padre autorizó a la congregación promulgar el decreto relativo al milagro realizado por Dios en intercesión del beato Ludovico de Casoria, Arcángelo Palmentieri, sacerdote profeso de la Orden de Frailes Menores, fundador de las Hermanas Franciscanas Elisabetinas, llamadas Ville. Nacido en Casoria, Nápoles, el 11 de marzo de 1814, muere en el mismo Nápoles el 30 de marzo de 1885. Tenemos, gracias a Dios, dentro de las listas
un santo más, un ejemplo de que podemos vivir nuestra vida de manera acercada, sencilla, llena de gracias, llena de dones, solo y cuando decidimos nosotros tomar lo que nos toca hacer y seguir por el camino de Jesús. Esta es parte de las noticias que tenemos que queremos compartir con ustedes. Es lo que tenemos nosotros que compartir desde nuestra alegría franciscana. Esta gran alegría de San Juan XXIII, el Santo Padre que empezó el Concilio Vaticano II, que nos ha regido hasta el momento, y que él, un terciario franciscano, un hombre sencillo y conocido por su gran alegría, como el santo, el beato de la sonrisa, el Papa bueno, el Papa alegre. Y ahora tanto ya casi santo Ludovico de Casoria, este hermano que nos enseña que con su sencillez, que con su trabajo se pueden lograr grandes cosas, al igual que lo hizo en el cierre de nuestro periodo el San José Benito de Cotolengo. Nos comentaba, padre, que cerca de la casa allá en Roma está el Cotolengo. Sí, está uno de los Cotolengos, está la curia general nuestra, y a un lado es una colina, y a un lado, de hecho, colindamos en jardín y todo con ellos, y es un apostolado muy interesante porque ellos atienden solamente niños o personas mayores, prácticamente que nadie quiere, o sea, personas con parálisis cerebral o parálisis de algún tipo, de esos enfermos que requieren siempre tantos cuidados y que de pronto cuesta tantísimo. A los padres de familia, o sea, los papás de estos niños a veces ya no saben qué hacer con estas personas y pues deciden simplemente pues dejarlos ahí, ¿no? O tirarlos o a ver qué. Entonces ellos se dedican a cuidar a este tipo de personas, estos enfermos así. Y pues un saludo entonces a todos los de esta espiritualidad de San Benito de Cotolengo, porque al menos lo que yo me tocó ver, lo que me tocó experimentar, la verdad, un trabajo sacrificado y verdaderamente necesario para este tipo de personas minusválidas, pero así, de manera extrema, digámoslo. Incluso ancianos también con Alzheimer que ya nadie quiere, ya nadie puede, que no tienen familia, ellos se dedican a cuidarlos. Y verdaderamente un servicio importantísimo, bastante franciscano en este sentido. Y bueno, claro que sí. Y yo también quería insistir en la figura del Papa Juan XXIII. Es cierto que en estos días, cuando se han canonizado estos dos santos hombres, pues la mayoría de los periodistas y reporteros, la gente que un poco no conoce la historia en realidad de la Iglesia, pues se van a lo más conocido. Juan Pablo II vivió tantos años y nos tocó conocerlo, y a lo mejor pensando en que venden propaganda, bueno, pues lo ponen al centro de todo. Y sí, no vamos a dudar, Benedicto XVI, cuando era papa, pensaba en declararlo Juan Pablo el Grande, algo así, ¿no? Magno. Pero bueno, no, el Magno, pero bueno, no sabemos qué va a pasar con eso. La verdad es que sí dio un grande impulso a la Iglesia, a muchos nos tocó en la mayor parte de nuestra vida, pues conocerlo a él como el Papa de nuestros días, ¿no? Pero la figura de Juan XXIII no es menos importante. Es cierto que aquí nosotros le hacemos énfasis porque, vamos, fue franciscano seglar. Hasta él, muchos papas en la historia de la Iglesia habían sido franciscanos seglares, o los que eran religiosos. Por ejemplo, el santo que hoy celebramos, San Pío V, bueno, él era dominico, ¿no? Pero otros que no eran religiosos o que no habían sido religiosos, muchos se hacían franciscanos seglares. ¿Por qué? Yo no sé. El caso es de que Juan XXIII, sí, como escuchamos en esta carta, él pues se declara así ferviente admirador, seguidor de San Francisco y de esta espiritualidad franciscana. Y también hay una anécdota interesante, bueno, muchas, pero de las que yo escuché de frailes que lo conocieron. Él era muy amigo de varios franciscanos de la provincia de Milán, porque él era de esa región. Entonces, bueno, se está acabando el tiempo, pero venga, cuando fue uno de los aniversarios del nacimiento de San Francisco, él quiso celebrar una Eucaristía en la que estuvieron presentes todos los superiores generales franciscanos, y la familia franciscana fue en Roma, en la Basílica del Papa, que es San Juan de Letrán. Entonces, ante el Papa, los ministros generales hicieron la renovación de los votos, la promesa de vivir la regla franciscana. Y la grande admiración en aquel momento fue que cuando ellos terminaron, el Papa Juan XXIII se levanta de la sede,
se acerca al ministro general de nosotros y le dice a toda la gente, bueno, yo también soy franciscano y también quiero renovar mi compromiso como franciscano en las manos de mi ministro general. Y allí delante de todos el sumo pontífice se arrodilló ante el superior general de los franciscanos y así, como un franciscano cualquiera, como un buen hermano franciscano, hizo renovación, dijo yo también, prometo, etcétera. Hizo la fórmula de renovación de los votos, de la promesa pues de la regla franciscana. ¿Por qué comentamos esto? Porque cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea el trabajo, la vocación en la que vivimos, todos los santos nos pueden servir de estímulo, de empeño. Son nuestros amigos que con su vida, con sus obras, con lo que escribieron y con su intercesión, porque ellos están vivos, no es que están quién sabe dónde. Si están en Dios y Dios está en todas partes, los santos están donde está Dios. Entonces ellos también están involucrados, deseosos, colaborando, intercediendo por todos nosotros. Pero no se vayan. Ahora continuamos con su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos de regreso. Gracias por seguirnos acompañando. Y sí, como decía, para nosotros estos gestos del Papa San Juan XXIII, que de hecho en su tiempo fue famosísimo, vivió poco tiempo como pontífice. Dicen los historiadores que como había quedado pendiente aquel famoso Concilio Vaticano I por las cuestiones de la guerra en Europa, la persecución, varias dificultades políticas que tuvieron que enfrentar. Entonces decían muchos que ya hacía falta volver a retomar aquel concilio. Y a Juan XXIII, cuando siendo cardenal, siendo sacerdote, así, comprometido a veces en cuestiones sociales, le había tocado un poco la dificultad le tocó ese periodo difícil en la historia de la Iglesia, en la que el modernismo asustaba a tantos, pues al Papa de aquella época,
San Pío X. Y entonces como que la iglesia dio un giro a cerrarse y a empezar a obligar a los sacerdotes a profesar la fe y a renunciar al modernismo, en fin, era una época verdaderamente difícil. Y al Papa Juan XXIII, bueno, a Giuseppe Roncalli, que después sería Papa Juan XXIII, ahora santo, le tocó vivir esa experiencia difícil. Con todo, es genial en él que nunca perdió esta conciencia, esta fe en saber que Dios es el Señor de la historia. De manera que le tocó vivir una época difícil, luego la guerra, en fin, y fue nuncio, en fin, le tocó, digamos, que ocupar la mayoría de los puestos, de muchos puestos o servicios importantes dentro de la iglesia misma. Cuando los cardenales que lo eligen papa, piensan elegir a un papa de transición porque la cuestión estaba tan revuelta que no sabían un poco para dónde hacerse. Entonces buscaron a un papa que fuera un buen pastor, tal vez anciano, pensando, mientras pues vemos cómo se van desarrollando las cuestiones y pues ya se elegirá a otro cuando llegue el momento. Y venido a ver que el Papa Juan XXIII duró algunos años más de los que se esperaba, pero sobre todo tuvo esta fuerza de carácter, esta fuerza de este convencimiento para mover a toda la iglesia y decir, señores, hace falta, él decía, aggiornare, es decir, renovar a la iglesia. De ahí pues que convoca al Concilio Vaticano II y en las palabras de inauguración habla de que había que abrir las ventanas para que se ventilara adentro. Imaginámonos, él usaba la imagen de esas casas a veces que por el invierno cierran ventanas y todo, y dentro se mantiene un olor, un humor así como pues no agradables, digámoslo, ¿no? A viejo, algo así, algo a viejo. Entonces él decía, no, hay que abrir las ventanas, que entre el sol, que entre el aire, dejemos entrar al Espíritu del Señor, que nos renueve. Y decía eso, aggiornare, es decir, y toda la finalidad del Concilio Vaticano II, según la mentalidad del Papa Juan XXIII, que después fue asumida por todos los obispos que participaron, todos los obispos de la Iglesia Católica, la grande mayoría, y otros delegados, invitados de las otras confesiones y demás. Entonces, toda la idea era volver a las fuentes, ante una situación histórica en la liturgia, en la teología, en la moral, en las estructuras de la iglesia. Él decía, vamos a detenernos y hay que ver de dónde nació para recuperar el sentido original de todo esto. Entonces, con la mentalidad, digamos, con el leitmotiv, ¿cómo se dice? El lema de volver a las fuentes, el Concilio Vaticano II empieza lentamente, año tras año, a estudiar, a repasar, a revisar teológicamente todo lo que pues es el legado de la fe de la Iglesia. Y es importante entender que el Concilio Vaticano II se define a sí mismo como un concilio pastoral. Ningún dogma, ninguna determinación, ninguna condena, ninguna nada. Al contrario, toda la finalidad es finalmente, después de no sé cuántos años, que sea un concilio pastoral, es decir, pensando en cómo adaptar o transmitir el mensaje, la verdad inmutable del Evangelio, la verdad inmutable que nos ha sido transmitida desde Jesucristo y los apóstoles hasta nuestros días. Esta verdad inmutable, esta enseñanza, la tradición con mayúscula de la Iglesia, cómo traducirla en un lenguaje moderno que sea comprensible, accesible para el hombre de hoy. Fue pues la genialidad del Papa Juan XXIII. Y repito, en su tiempo, él fue el que inició, pues por muchos siglos, por las situaciones difíciles de la Iglesia y lo que hubiera sido, pero por muchos siglos, el Papa pues permanecía en el Vaticano, haciendo las funciones de sumo pontífice y desde ahí gobernando. Juan XXIII, como buen pastor, salió a la calle. Se dice que es el primero de los papas de la época moderna que empezó a visitar todas las parroquias de la ciudad de Roma, las parroquias encomendadas digamos al obispo de Roma, y él como obispo de Roma quiso visitar todas las parroquias. Es el papa pues que, así como era anciano, rechonchito, sonriente, quiso celebrar misa y visitar a toda la iglesia. Es una tradición que ahora continúa y la gente lo empezó a conocer como el Papa bueno, muy similar a las actitudes del Papa Francisco actual.
El Papa Juan XXIII eso, salía a la calle, saludaba a la gente, sonreía. Hay fotografías donde él está hablando con los niños, un poco de lejos así, pero él extiende la mano para quererlos saludar, quererlos tocar. Empieza a utilizar la radio también muy fuertemente y el Papa daba unas ciertas homilías y les decía a ustedes que me están escuchando en su casa, hasta allá quiero que llegue la bendición del Papa. El Papa los ama, el Papa desea que ustedes conozcan a Jesús. En fin, fue una figura, casi ya no podemos, o sea, quien no conoce la historia esta reciente, esta moderna, no puede entender la grandeza, la revolución que la misma figura, o sea, la misma actitud pastoral de San Juan XXIII causó en la vida de la iglesia. También es el primer papa que para una Navidad se le ocurrió, quiero ir a visitar un hospital donde haya niños enfermos. Y ahí cerca del Vaticano está un hospital que es del Vaticano, pero lo atienden unas religiosas franciscanas y se llama el Hospital del Niño Jesús. Nació como un hospital para niños pobres, para niños necesitados. Y pues ahí tienes al Papa Juan XXIII, a San Juan XXIII ahora, aquella Navidad visitando el hospital, a los niños enfermos. Es una tradición que permanece hasta el día de hoy. Y lo mismo, en torno a la Navidad dijo, ahora quiero visitar a los presos. Y ahí tienes al Papa visitando esta famosa cárcel que está muy cerca también del Vaticano, donde según la tradición ahí venían recluidos todos los presos que iban a ser ajusticiados cuando Italia tenía la pena de muerte. Entonces ahí los ajusticiaban, era su última morada, y ahora pues también es una cárcel, digamos, de alta seguridad, con personas que tienen condenas muy largas. Y fue Juan XXIII precisamente el primer papa que quiso ir a la cárcel y celebrar allí, encontrarse con los prisioneros, digamos, pues ya que no iban a poder salir. Y al Papa se le concedió que se estudiaran los casos, y cada año que va el Papa se estudia el caso de al menos 3, y el Papa pide que se aplique clemencia para esas 3 personas y se les perdone años por lo menos o la condena. Entonces, repito, todos conocimos a San Juan Pablo II y todo lo que hizo, pero también es importante que conozcamos la obra, la revolución que provocó, así como lo conocían en su tiempo, el Papa bueno, el Papa Juan XXIII en la vida de la iglesia. Bueno, independientemente que sea franciscano o no franciscano, es un santo que con esa actitud sonriente, positiva, confiada, de una grande fe, porque como que él cuentan muchos chistes de él, cuentan muchas anécdotas. Dicen que cuando era nuncio hicieron en Alemania una grande cena y lo invitaron a él, y parece ser que adrede pusieron delante de él a una persona, parece que era una artista o esposa de uno de los embajadores, que iba un poco mal vestida, bastante descubierta, con un grande escote, ¿no? Y entonces la mujer le preguntaba y como que adrede lo estaba retando para ver si el cardenal en ese momento la miraba o no la miraba, o a ver qué. Y el cardenal en ese momento, pues sí, Angelo Roncalli, que fue Juan XXIII, le contestaba y demás. A un cierto punto él se queda callado y en el centro de la mesa había frutas. Entonces dicen que toma una manzana y le dice, tenga, este es para usted. Y la mujer muy halagada dijo, oh, gracias. ¿Y a qué debo este honor que el señor cardenal nuncio me regale esta manzana? Dice, ¿sabe que en el paraíso, cuando Eva comió la manzana, se dio cuenta que estaba desnuda? A ver si le sucede algo similar a usted. Sí, y también cuentan la anécdota de cuando recién se hizo el instituto de los hermanos, las madres del Espíritu Santo que les decían, las hijas del Espíritu Santo. La superiora fue y se presentó con el Papa, y estaba ahí la hermana emocionada, que ya no sabía. Cuando llegó el Papa, ya el Papa Juan XXIII, la toma de la mano y la saluda en una de las primeras audiencias públicas que se hicieron, y se queda tan asustada, tan sorprendida, que no supo qué decir, y le dice, Padre, Santo Padre, soy la madre del Espíritu Santo. La madre del Espíritu Santo, le dijo, y él se le quedó viendo y dice, ay, qué bueno, yo nomás llegué a vicario de Cristo. Así tenía muchas salidas, muchas bromas, muchas cuestiones. Él es el primero, hablando de la unidad de los cristianos, que insistiría que era importante en el diálogo con las otras confesiones cristianas hablar de lo que nos une,
Es decir, dejar a un lado los temas que dividen y mejor hacer fuerza todos juntos en temas que nos unen. Tan importante es el día de hoy también en nuestro país. En lugar de estar viendo quién es la verdadera iglesia o no, que si veneran santos o no, los adoran o lo que sea, todos nos podríamos poner a trabajar en abatir la pobreza, en abatir la drogadicción, en apoyar a familias necesitadas, pobres, como San Benito José de Cotolengo, o la Madre Teresa de Calcuta, o tantos otros santos que su fe la muestran haciendo el bien a quien sea. Ahí se demuestra la verdadera fe. En fin, sí, Juan 23 era simpatiquísimo, siempre andaba con bromas, con chistes, con cosas por el estilo, y bueno, pues esa actitud siempre positiva es algo que necesitamos tanto. Que San Juan 23 interceda por nosotros, pero no se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomado Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomado son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, ya estamos de regreso. Aquí sucedió algo interesante porque el padre Nacho tiene por ahí una llamada muy importante. El padre, pues, uno que es escalerilla de palos. Oílo. Ahora es que traemos varios eventos en puerta. Mañana es el Paseo de la Vida Consagrada. Y bueno, estaba esperando una llamada, pero bueno, a ver ahorita. A ver qué pasa. Mientras Fray va a contar los chistes, no me tardo. Fíjense que pues hoy es día del niño, ¿verdad? Del baby, del niño. Entonces, pues por aquí hemos recibido llamadas que nos dicen que si vamos que si les cuento niños. Chistes de niños. Bueno, les voy a contar unos chistes de niños. Lo que pasa es que no hay muchos de niños, pero ya he contado algunos. Voy a contar así como que en cadenita. Ahí va. Dice, un niño le dijo a su papá, papá, vinieron a preguntar si aquí vendían un burro. Y le preguntó el papá, ¿y qué les dijiste, hijo? Ah, pues que no estabas. Ay, qué gacho. Bueno, estaban dos niños, uno con un trompo y otro le dice al otro, a ver, baila el trompo. Y el otro le contesta, no sabo. Y el otro le dice, no se dice no sabo, se dice no sepo. Y en ese momento una señora que estaba escuchando la conversación de los niños les dice, no se dice ni sabo ni sepo. Los niños le preguntaron, entonces, ¿cómo se dice? La señora les contesta, no sé.
Y los niños le dicen, entonces, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Pues no sabe. Si no sabe, pues voy a llegar. Ve el niño y le dice a su papá, papá, me quiero casar con mi abuela. Y el padre le dice, ¿cómo que te vas a casar con mi madre? Y el niño le responde, ¿y tú cómo te casaste con la mía? Y yo no dije nada. Llega Pepito a su casa y le dice a su mamá, mami, aquí está mi boleta de calificaciones. La mamá la toma, la observa y dice, ¿qué? Estas calificaciones merecen una paliza. Y el niño le contesta, ¿verdad que sí, mamá? Vamos, yo sé dónde vive la maestra. Bueno, este era un niño de 5 años que estaba con su mamá en la parada del autobús y le dice a la mamá al niño, cuando nos subamos al autobús le dices al conductor que tienes 4 años para que no nos cobre pasaje. Entonces se suben al autobús y el conductor le dice al niño, ¿cuántos años tienes? El niño le dice, 4. Y el conductor le dice, ¿y cuándo cumple los 5 años? Y el niño le responde, cuando me baje del autobús. Muy inteligente. Llega un niño donde está su mamá embarazada y le pregunta, mamá, ¿qué tienes en la panza? Un niño, le dice. Ay, ¿y quién te lo dio? ¿Tu papá? Y el niño va corriendo donde está su papá y le dice, papá, no le andes dando niños a mi mamá porque se los come. Ay, qué caray. Bueno, otro. El último día de clases los alumnos le llevaron los regalos a la maestra. El hijo del florista pues le entrega un ramo de flores y la hija del confitero pues le regala una caja de bombones. En eso el hijo del dueño de la licorería se acercó cargando con una caja grande y pesada. Al recibirla la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base de la caja y con el dedo recogió una gota de líquido y lo probó y le dijo al niño, ¿es vino? Y el niño le respondió, no. ¿Champaña? Ay, se echó otro ahí, le volvió con el dedo, no. Y le dice la maestra, me rindo, ¿qué es? Y el niño le dice, un perrito. En una juguetería un niño escoge un peluche de canguro. Va a la caja y le entrega un billete de esos billetes que son para jugar para los niños. Y se lo entrega a la cajera y la cajera amablemente le dice, amor, esto no es dinero de verdad. Y el niño le contesta, pues este tampoco es un canguro de verdad. Le pregunta la profesora a Pepito, ¿con qué mató David a Goliat? Y dijo Pepito, con una moto. ¿Seguro, Pepito? ¿Moto? Dice, sí, recapacita, ¿no fue con una Honda? Ah, dice, pues había que decir la marca. Pues, bueno. Muy bien, muy bien. Ya nos hizo reír porque, bueno, es el Día del Niño, pero les prometo, solamente introducimos el tema que nos va a ocupar en estos próximos días en este programa, que son algunos de los aspectos de la espiritualidad franciscana. Y después le doy otra vez espacio a Fray Miguel para que cuente más chistes, porque dice que como es el Día del Niño, nos tiene que hacer reír como niños, ¿verdad? Ah, claro que sí. Of course. Y Vicky Cervantes está mandando chistes muy interesantes, solo que habría que ver primero si pasan la censura. No se crean, ella manda puros chistes buenos, inocentes. No, sí. Como el de la niña, ya dijiste el del que le preguntan a Ninel. Ay, bueno, Perdón. Dice que le manda, la niña le pregunta a la mamá, que era un poco así como inocentona, mamá, ¿hay gelatina? Y dice, pues no sé, yo nomás sé que hay I latina, pero G latina, pues no sé. ¿Verdad? ¡Qué caray! Bien. ¡Qué caray! Y van a decir, bueno, ¿cómo que conjugar esta bola de chistes y esta cuestión así con uno de los elementos de la espiritualidad de San Francisco, que fue vivir en la penitencia? Creo que a lo largo de la Cuaresma estuvimos explicando el verdadero sentido de la penitencia. Yo hoy aquí, bueno, lo seguiremos profundizando porque ahora, aunque estamos en el tiempo de Pascua, se supone que el haber tomado conciencia de quiénes somos y el ir tomando las riendas de nuestra propia vida, que eso sería la penitencia, o sea, metiendo orden en nuestra vida, metiendo disciplina, metiendo esta capacidad de discernir lo que me conviene, lo que me hace bien, lo que me hace daño, para dejar lo que no me sirve y poder optar siempre por lo que es bueno, por lo que es mejor. Tener esta lucidez que da el Espíritu de Dios y también nuestra conciencia. Lo que pasa es que a veces andamos tan distraídos, tan aturdidos, que ya no sabemos distinguir ni qué es bueno ni qué es malo, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, vivir en penitencia es esto, es tratar de vivir en conciencia, con responsabilidad. Ya lo estuvimos diciendo, pero bueno, ahora un poco entra el tema porque
Es uno de los elementos de la espiritualidad franciscana, uno de los elementos de este carisma, que es un carisma, ya vimos con San Juan 23, ya vimos con San Juan Bosco, ya vimos con San Benito José de Cotolengo, con el cura de Ars, con tantos santos, que ellos también en su apostolado, en su ministerio o en su vocación como matrimonios o así, trataron de vivir la vida cristiana con esta ayuda, con este impulso, con este estímulo de una espiritualidad, de un carisma específico. Entonces, la misión de San Francisco, como la de todo movimiento de signo profético, fue fundamentalmente volver como personas y ayudar a volver a los demás a la pureza del Evangelio, que es decir, a aceptar en obediencia, en confianza, en generosidad el mensaje que Jesucristo nos ha revelado. Entonces, su tarea fue siempre la de su sueño, su deseo personal, y lo que trataron de hacer o hicieron siempre con la gente con la que se encontraban en el apostolado, en la evangelización, en la misión, fue la de reavivar la vocación cristiana y la conciencia que todos debemos tener de que en realidad somos peregrinos de Cristo, es decir, somos peregrinos por esta tierra, seguidores de Jesucristo. Esto no es algo definitivo, esta vida, esta tierra no es algo definitivo. Por lo tanto, lo que nos toca hacer aquí, la tarea que tenemos ahora aquí es poner atención, dejarnos iluminar por la presencia vivificante, vivificadora del resucitado y decidirnos a seguirlo, ¿no? En gozo, en libertad, en amor, en fin. Cristo pues está siempre en el centro, en el fundamento de toda la experiencia, espiritualidad de San Francisco. Como lo decíamos ya la semana pasada, bueno, en estos días, pero también hicimos énfasis en la semana pasada, cuando hablábamos sea del martirio de Cristo, o sea, su entrega, su sacrificio, que la experiencia del resucitado. Para Francisco todo su ímpetu, todo su anhelo, todo su deseo era ser discípulo de Jesús y seguirlo. Entonces por eso él, atento, buscaba en el Evangelio siempre todos los gestos, todos los rasgos, y los meditaba, les daba vuelta, como que él es uno de los primeros santos en la historia de la Iglesia que empieza, como imaginativo que era, a ponerse en el lugar en el que Jesús se ponía y a tratar de sentir lo que él sentía. Quería ponerse en las sandalias de Jesús, de nuestro Señor, y tratar de ver el mundo con la perspectiva con que Jesús lo veía. Y comentábamos cómo esto fue precisamente lo que le llevó a él a pedir y a recibir el don de los estigmas. No era solo sufrimiento por sufrimiento, él quería sentir lo que Jesús experimentó, este profundo amor por la humanidad, por el Padre y por todos nosotros, y al mismo tiempo el dolor que este amor infinito le provocó al grado de llevarlo a la cruz. Y Francisco vivirá los últimos años de su vida así, crucificado de amor por Jesucristo. Entonces, una gran etapa de su conversión tuvo que ver con este conocer o buscar imitar en todo a Cristo pobre. Quiso alistarse oficialmente entre los penitentes. El primer nombre de la fraternidad de los primeros franciscanos de este movimiento era la gente les preguntaba, ¿y ustedes quiénes son? Y ellos decían, somos penitentes de la ciudad de Asís. Es decir, somos hombres que buscamos hacer penitencia, que buscamos renovarnos, que buscamos tomar control de nuestras vidas, que buscamos vivir en obediencia a Jesucristo de la ciudad de Asís. Fueron algunos años pues de este esfuerzo continuo que nunca terminó en realidad en su vida. Y esto lo fue llevando a Francisco a abrirse a una perspectiva que él no había visto, que él no había entendido. Cuando te pones en las manos del Señor, Él te proyecta, te impulsa, te lleva a donde tú nunca te imaginaste. Sea con intuiciones teológicas o del conocimiento, con tu experiencia de Jesús crece en estas intuiciones que te llevan a decir con un asentimiento incluso lógico, o sea, encontrarle la lógica a la fe. Entonces, sea por ese lado que por el lado de conocer personas, situaciones, lugares que nunca se había imaginado y descubrir en su grande corazón, un corazón que había sido ensanchado por el amor de Cristo,
que toda la humanidad, todo el mundo, toda la iglesia era su campo de misión y no había claustro que lo pudiera encerrar, sino que él, todos los hombres eran hermanos y a todos estaba llamado a llevar el mensaje de la salvación. Pero bueno, este tema lo continuaremos la próxima semana. Por lo pronto quiero terminar invitándoles de veras a que nos acompañen a esta charreada que va a ser el 18 de mayo en el Centro Cultural de Playas de Tijuana, Cortijo San José. Empieza a las 10 de la mañana, va a haber música, comida, antojitos y pues charreada, ¿no? Y entonces ahí estaremos todos los grupos del Templo de San Francisco, familiares, amigos y todos los que les guste la charreada y quieran estar con nosotros en este día familiar. Va a haber payaso, show de payasito, va a haber brincolines para los niños, en fin. Queremos que sea un domingo familiar y de esa manera celebrar juntos la Pascua, y la cooperación que de ahí recabemos va a ser para las obras sociales que estamos impulsando los franciscanos y el grupo Luciérnagas y para la reparación del templo. Ojalá que nos acompañen. Boletos en San Francisco. Gracias por estar con nosotros. Pase bien. Pase bien. Pase bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.